Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, te doy la bienvenida una vez más a Todo Tiene un Porqué en la televisión pública. Hoy te invito una vez más a viajar al espacio porque vamos a contarte la historia de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, más conocida como la NASA, la agencia estadounidense que se encarga justamente de las misiones al espacio. Pero, ¿cuándo fue fundada la NASA? ¿Dónde está? ¿Cuáles fueron los hitos en su historia? ¿Cuáles son los desafíos técnicos, tecnológicos y humanos que debió superar hasta ahora y deberá seguir superando en sus misiones? ¿Qué fueron las misiones Apolo? ¿Qué fueron los transbordadores espaciales? ¿Qué es la Estación Espacial Internacional y cuál es su función? Y por otro lado, ¿los adelantos técnicos y tecnológicos de la NASA nos sirven para algo en la vida cotidiana aquí en la Tierra? Hablaremos de eso también y vamos a estar en comunicación con California, a donde está el ingeniero argentino que hace décadas trabaja en la NASA, Miguel San Martín. Va a contarnos sobre su trabajo y también sobre la misión en la que está involucrado activamente hoy, Mars 2020, Marte 2020. En esto está trabajando la NASA y hablaremos sobre eso también, pero vamos al principio, vamos a empezar contándote la historia de la NASA y para eso convoco a nuestro primer invitado. Hoy nos visita Mariano Rivas. Mariano es jefe del área de divulgación científica del Planetario de Buenos Aires, Galileo Galilei. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UBA. Es miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico. Es autor de 7 libros de divulgación científica, entre ellos Crónicas del Cielo y la Tierra, y publicó más de 500 artículos de divulgación científica. También es columnista de astronomía de la Liga de la Ciencia aquí en la televisión pública. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, contame, ¿cuándo se fundó la NASA? Para empezar. Bueno, la NASA tiene aproximadamente 60 años, ¿no? 62 años, nace en el año 1958, en octubre del año 58, en el contexto de la presidencia de Eisenhower. El Congreso norteamericano de alguna manera reacciona ante el avance soviético en el espacio, esto no es un dato menor. Recordemos, los soviéticos empiezan la historia grande de la era espacial con el... Hacen punta con el satélite Sputnik, con la perrita Laika, con Yuri Gagarin, y Estados Unidos de alguna manera estaba medio como dormido en ese aspecto y se empiezan a acelerar los tiempos y nace la NASA justamente en octubre del año 62, esta agencia de la espacial, ¿no? Aeroespacial en realidad, porque también se ocupa de cuestiones de aeronáutica. Eso te iba a preguntar, ¿de qué se encarga la NASA y si sus tareas fueron las mismas desde sus comienzos hasta hoy? No fueron las mismas, pero en realidad lo que pasó es que se fueron ampliando, ¿no? Al principio básicamente se trató de preparar, por ejemplo, el primer satélite norteamericano, el Explorer 1 en el año 58, que fue el que le siguió al Sputnik ruso, ¿no? La respuesta de alguna manera. Los primeros astronautas como Alan Shepard, como John Glenn, que empiezan a participar en los primeros vuelos de lo que fue el programa Mercury, por ejemplo. Y después de ahí en más, bueno, se fue abriendo a programas súper conocidos y ambiciosos como fue la era de las Apolo. Y de ahí para acá, innumerables misiones espaciales tripuladas, no tripuladas, telescopios espaciales, satélites, un amplísimo programa que iremos viendo a poco, ¿no? ¿Y dónde está la NASA? Quiero decir, ¿tiene una sede central? ¿Tiene sucursales? ¿Cómo es? La NASA tiene su cuartel central en Washington y después tiene una docena de otros lugares entre centros espaciales, como uno de los más conocidos es el Kennedy Space Center, ¿no? Allí en Florida, en Cabo Cañaveral, donde... Muy visitado, ¿no? Y además, exactamente. Además tiene un atractivo turístico, ahí está la famosa rampa 39A, que es donde salió el Apolo 11. Hay varios lugares, el Goddard Space Center, el Marshall, el Johnson Space Center, que es, por ejemplo, ahí en Houston, donde la famosa frase, ¿no? Houston, tenemos un problema, surge ahí en el contexto del Apolo 13, por ejemplo. Claro. Hay una decena de centros espaciales y organismos de investigación, no solamente de lanzamiento, que están repartidos en todo Estados Unidos. Por ejemplo, el JPL en California, en Pasadena, donde se controlan misiones interplanetarias, y además la NASA tiene, por ejemplo, una red de antenas en distintas partes del mundo para controlar misiones interplanetarias, la Deep Sky Network y demás. ¿Y cómo es la organización de la NASA? ¿Cómo está integrada? Bueno, básicamente es una agencia que depende del gobierno de Estados Unidos, pero para controlar toda la parte civil, ¿no? Aeroespacial. No es un organismo que tenga finalidades militares. Y básicamente tiene un presupuesto importante, ¿no? Unos 20.000 millones de dólares aproximadamente. Y uno a veces habla de la NASA trabajan cerca de 20.000 personas.
17.000 personas, no solamente, digamos, lo más visible, que serían los astronautas, los técnicos, los científicos más populares, sino toda una estructura inmensa que permite los lanzamientos espaciales, los satélites, bueno, muchísimas cosas. Mencionaste en un par de ocasiones ya al Sputnik, al satélite soviético, ¿no? El primero, y te propongo que me cuentes, después de ver el informe, a qué se llamó el incidente, ¿no? Porque hubo un incidente Sputnik. Pero veamos el Sputnik 1, te presentamos o te recordamos cuál fue ese primer satélite soviético y seguimos conversando, Mariano. El Sputnik 1. El Sputnik 1 fue una nave soviética que se hizo querer. En ruso, Sputnik significa compañero de viaje. Fue el primer satélite lanzado con éxito al espacio. Todo el mundo estaba pendiente de la travesía de esa esfera de aluminio llena de nitrógeno a presión que lucía 4 antenas que parecían largos bigotes. Orbitaba alrededor de la Tierra, pasando por encima de casi todas las regiones habitadas. La gente señalaba el cielo, creyendo poder contemplarlo. Fue un suceso que dio origen a la era espacial. El New York Times abría a toda página con la noticia, donde destacaba que la sonda sobrevolaba a Estados Unidos 15 veces cada 24 horas, una afrenta al orgullo americano en plena Guerra Fría. Dio la vuelta al mundo 1440 veces. La nave portaba 2 transmisores de radio que emitían señales fáciles de detectar por los aficionados terrestres. Además de moverse, el Sputnik hablaba. Por eso dolió tanto cuando el 4 de enero de 1958, 3 meses después del despegue, se incineró en su reingreso a la atmósfera. Había sido lanzado el 4 de octubre de 1957 desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, por entonces una república de la Unión Soviética. Fue el primero de una serie de 4 satélites que formaron parte de un ambicioso programa soviético. Su contribución científica fue relevante. El análisis de las señales de radio del Sputnik 1 se usó para obtener información sobre la concentración de los electrones en la ionosfera. También obtuvo datos sobre la densidad de las capas altas de la atmósfera. Los transmisores funcionaron durante 3 semanas hasta que fallaron las baterías químicas a bordo. Aunque con las limitaciones propias de los viajes iniciáticos, el satélite se las rebuscó para seguir andando durante varias semanas más. Orbitó la Tierra a una distancia de entre 938 kilómetros en su apogeo y 214 kilómetros en su perigeo. Fue un pionero que derribó la sensación de lejanía que imperaba en la época. Después del Sputnik, el espacio siempre estuvo cerca. Ese fue el satélite soviético. ¿Y a qué se conoció como crisis del Sputnik, Mariano? Bueno, el Sputnik en realidad hay que tomarlo como un icono. Es lo que da origen a la era espacial, básicamente. No es un dato menor. Más allá de la tecnología que era relativamente simple, al menos vista desde esta época, era una bola de unos 80 centímetros con 4 antenitas y no mucho más que eso. Uno lo dice así, pero bueno, decir se dice fácil. Básicamente lo que marca es el ingreso de la Unión Soviética al espacio, ¿no? Claro. No hacía mucho tiempo que veníamos de la Segunda Guerra Mundial, había un clima bastante tenso, prácticamente estamos a los pies de la Guerra Fría, y eso marcó simbólicamente a nivel mundial. Rusia se estaba dando un paso adelante, y eso despertó, como te decía hace un ratito, a los norteamericanos de alguna manera que había que acelerar los tiempos. Ellos ya tenían obviamente un plan aeroespacial y demás, pero esto aceleró los tiempos en la presidencia de Eisenhower, y el Congreso, junto con el presidente de Estados Unidos de aquel entonces, deciden, a la luz de este avance soviético, dar inicio a la NASA, ¿no? Concretamente, claro, que es la agencia que de ahí en más va a ocuparse de todas las cuestiones aeroespaciales. O sea que se le debe en cierta medida al Sputnik. Fue como un empujoncito, sí, ¿no? No se queden dormidos, un poquito así. Me hablaste ya, me diste algún nombre de los primeros astronautas. Sí. ¿Quiénes fueron los primeros astronautas y cómo llegaron a serlo? Los primeros astronautas, el primer es un poco discutible. Alan Shepard en el año 58 es el primer norteamericano lanzado al espacio. En realidad no completa lo que sea un viaje espacial, sino un viaje suborbital. No llega a dar una vuelta a la Tierra, a unos 187 kilómetros de altura. Muy poco tiempo después de lo que había hecho el gran Yuri Gagarin, que fue el primer hombre realmente en el espacio soviético. Y al año siguiente sí, aparece el primer astronauta estadounidense, que justamente John Glenn, en 1962, que logra dar 3 vueltas a la Tierra, y a él sí lo podemos considerar el primer astronauta estadounidense, ¿no? Pero siempre en un marco donde, por ejemplo, al año siguiente ya la Unión Soviética había lanzado a Valentina Tereshkova, ¿no? En el 63, claro, la primera mujer en el espacio. Así que había ahí una cosa de competencia palmo a palmo.
Seguramente vos de chico, no lo sé, pero supongo que habrás querido ser astronauta. Sí. Digo, todos en algún momento de nuestra niñez queremos ser astronautas, después nos olvidamos o nos damos cuenta de que es muy difícil. ¿Cómo se llega a ser astronauta de la NASA? Te lo contamos en este informe. El 9 de abril de 1959, la NASA comenzó a seleccionar astronautas para el programa Mercury 7, que le permitió elegir a los primeros 7 hombres que abrieron la era de los viajes espaciales de esa agencia. Desde los inicios de la carrera espacial, la profesión de astronauta se convirtió en una de las más deseadas y difíciles de alcanzar en el mundo. Sucede que hay una limitadísima cantidad de vacantes. De hecho, en los más de 60 años de historia de la NASA, apenas fueron seleccionados 350 individuos para volar en sus misiones de exploración del espacio cada vez más desafiantes. En la búsqueda que tuvo lugar entre el 2 y el 31 de marzo de 2020, la Agencia Espacial convocó a hombres y mujeres para trabajar en la Estación Espacial de la Órbita Terrestre Baja y para integrar las misiones de Artemisa, cuyo propósito es poner nuevamente humanos en la Luna y desde allí crear las condiciones para llegar a Marte. Para ser elegido astronauta de la NASA, los postulantes deben cumplir una serie de requisitos básicos. El primero es poseer ciudadanía de los Estados Unidos. Y si bien no hay restricciones de edad, en el pasado solo se eligieron candidatos de entre 26 y 46 años. Además tienen que contar con al menos una maestría en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas. Los candidatos deberán contar con un mínimo de 2 años de experiencia profesional relevante o al menos 1000 horas de tiempo de piloto al mando en aviones a reacción. Además de los requisitos académicos, quienes apliquen deben tener una agudeza visual cercana y lejana de 20/20 en cada ojo, aunque se permite el uso de lentes y algunas cirugías correctivas. Los postulantes tienen que cumplir con las exigencias antropométricas de la NASA, tanto para usar la nave como para vestir el traje espacial. Una vez que son elegidos, ingresan en un programa de entrenamiento de astronautas. Para eso, en el primer mes deberán aprobar exámenes de natación y buceo. Quienes pasen esta instancia deberán completar con éxito las siguientes capacitaciones: en sistemas de la Estación Espacial Internacional, en caminatas espaciales, en robótica, en idioma ruso y en preparación para el vuelo de aviones. Completar el curso satisfactoriamente no implica ser elegido astronauta. Todos estos requisitos no mermó el entusiasmo entre los aspirantes. De hecho, a comienzos de 2020, más de 12.000 individuos se inscribieron para ser astronautas, un deseo que se dirime en la Tierra para alcanzar el cielo. Para muy pocos, ¿no? La tarea de ser astronauta. ¿Cuáles fueron los hitos más importantes en la historia de la NASA hasta ahora, Mariano? Eso nos llevaría un programa entero, pero Sí, lo vamos a colapsar sí. lo más posible. Mirá, sin dudas hay que nombrar lo que fueron los primeros programas tripulados, el Mercury, el Gemini y fundamentalmente el Apolo, que va a coronar con la llegada del hombre a la Luna en 6 oportunidades, no solamente el Apolo 11. Podríamos destacar también algunas misiones no tripuladas a los planetas Marte y Venus, como las sondas Mariner en los 60s y 70s. Un hito fundamental fue la llegada a Marte de las sondas Viking, que descendieron en el planeta en el 76. Todo el programa de transbordadores, que va del 81 al 2011, la Estación Espacial Internacional, el telescopio espacial Hubble, varios telescopios espaciales, la sonda Cassini a Saturno en este milenio, la sonda Nuevos Horizontes a Plutón en 2015, la sonda Galileo a Júpiter. Bueno, hay decenas y decenas de misiones interplanetarias no tripuladas que realmente son importantísimas y que nos abrieron realmente el conocimiento profundo del sistema solar. Se han visitado incluso asteroides, cometas, incontables satélites también que la NASA ha puesto en órbita terrestre para todo tipo de uso, fundamentalmente científico, meteorológico, ambiental. Bueno, es un libro así que habría que escribir básicamente. Y si hablamos de hitos del Apolo, bueno, me decías, claro, un programa que no llegó una sola vez a la Luna, sino varias. El programa Apolo, bueno, se desarrolla como consecuencia del programa Mercury y el programa Gemini, que fueron los antecedentes, ¿no? El programa Mercury llevaba un hombre a la órbita terrestre y volvían. El programa Gemini llevaba 2, por eso se llama Gemini, 2 astronautas, pero no llegaban a viajar a la Luna. Y el programa Apolo básicamente es la coronación de todo esto. Un hito importante fue el Apolo 8, por ejemplo, que viajó a la Luna sin bajar, pero fue la primera máquina tripulada que dio vuelta y volvió, dio vuelta a la Luna. Y después, bueno, sí, el Apolo 11, 12, 14, el 13 falló, de ahí la película, 15, 16 y 17, que llevaron a 12 personas a caminar sobre la Luna. El primero, Neil Armstrong, el último, Eugene Cernan. Después vendría la etapa de los transbordadores, ¿no?
En los 80 comienza la etapa de los transbordadores, que era una especie de aviones cohetes que duraron aproximadamente 30 años y son enorme hito en la historia. Me esperás, Mariano, porque sobre los transbordadores voy a hablar con un colega, con un amigo tuyo, ¿Cómo no? Con Diego Bagú. Lo tenemos ya en contacto a Diego, licenciado en astronomía, que nos va a hablar justamente de los transbordadores espaciales. ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Hola, Juan, ¿cómo estás? Un saludo a vos y un saludo a Mariano. Bueno, además de licenciado en astronomía, director del Planetario de la Ciudad de La Plata, Diego, investigador y docente de las Universidades Nacionales de La Plata y Arturo Jaureche, y secretario de extensión de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, el tiempo más o menos está situado. ¿Cuándo empieza la tarea o el trabajo de los transbordadores espaciales, Diego? La idea de tener un transbordador espacial o una flota de ellos, que en realidad fue así, fue una flota, se inició, te diría, cuando la idea, ¿no? Cuando el ser humano estaba llegando a la Luna, como describía Mariano a fines de los 60, y esos 6 viajes a la Luna que fueron desde el 69 hasta el 72, ahí ya se tenía la idea de contar con un transbordador espacial de alguna manera para abaratar. Esa era la idea, abaratar el viaje al espacio, sobre todo a la órbita terrestre. Pero bueno, se trabajó mucho en la década del 70. Sobre el año 77 se comenzaron a hacer las primeras pruebas de lo que era el orbitador, que era básicamente la nave que finalmente llegaba a la órbita terrestre. Acá tenemos una maqueta de lo que era el orbitador. Sí. Y la prueba era un descenso por la atmósfera terrestre en una pista de aterrizaje. Esa era la idea de un transbordador espacial. Y el primer vuelo que se realiza, el primer lanzamiento al espacio, es en 1981, el 12 de abril de 1981, con el transbordador espacial Columbia, que, bueno, lamentablemente después en el año 2003 terminaría con un accidente fatal, digamos. Pero a partir de los 70 es cuando se desarrolla toda esa idea y la preparación, y ya sobre la década del 80 el inicio de los primeros vuelos. ¿Cómo estaban integrados los transbordadores y para qué se utilizaron, Diego? Básicamente constaba de un orbitador, que era como llamamos el avión, digamos, claro, que se observaba ese avión de color blanco, y lo que le daba potencia para poder alcanzar la órbita terrestre era un enorme tanque naranja. En su momento fue blanco, luego, bueno, no se lo pintó más para que no pesara tanto. La pintura tiene un peso considerable. Un tanque externo naranja, que básicamente era un tanque de combustible, y además 2 aceleradores, 2 cohetes de combustible sólido. El tanque naranja tenía combustible líquido, que era lo que utilizaba los motores del orbitador, del avioncito, y los 2 cohetes blancos a los costados, que utilizaban combustible sólido, que eran los aceleradores. Todo eso le permitía alcanzar finalmente al orbitador, al avión, ¿sí? la órbita terrestre, ¿sí? La órbita final. ¿Y la función, digo, para qué se pretendía utilizar a los transbordadores? ¿Para qué se los utilizó? La idea era, entre otras, realizar mucha investigación en órbita terrestre. Cuando vos estás en órbita terrestre tenés un ambiente de microgravedad. No es gravedad cero en términos absolutos, sino una microgravedad, una gravedad muy, muy baja, lo cual te permite realizar muchas experiencias en distintos campos, por ejemplo la química, la medicina, la física, que en la Tierra con la gravedad terrestre no lo podrías simular de ninguna manera. Pero aparte también la NASA, y ya desde hacía muchos años, incluso desde los mismos 60, desde los mismos 70, tenían pensado el desarrollo de una estación espacial, es decir, de un mega laboratorio, como finalmente ocurrió, pero bueno, a nivel internacional, en los últimos años, realizar esta estación espacial. Entonces, para enviar mucha carga al espacio, muchos módulos con los cuales luego la estación espacial se iba a ensamblar, ellos necesitaban una especie de camión espacial, ¿sí? De nave que pudiese llevar toda esa carga. De hecho, el transbordador espacial era una máquina realmente impresionante. La cantidad de carga, la cantidad de kilos que podía llevar el transbordador espacial a órbita realmente era
impresionante. Bueno, eso fue lo que posibilitó, junto con su contraparte rusa, ¿sí?, el armado de lo que fue finalmente, o de lo que es finalmente la Estación Espacial Internacional. Ahora nos va a contar Mariano sobre la Estación Espacial Internacional. No tengo más tiempo, Diego, lamentablemente, pero terminó la etapa de los transbordadores. Sabemos la tragedia del Challenger en el 86, el accidente del Columbia que mencionabas. ¿Esto fue lo que hizo que se terminara la era de los transbordadores? En gran parte sí, fueron 2 accidentes fatales. De hecho, la NASA no logró con los transbordadores espaciales alcanzar todos los objetivos que ellos en un principio se imaginaban. Y en parte eso motivó el cese del programa de transbordadores espaciales. Pero de todas maneras fue un paso fundamental, no solamente para la NASA, sino en particular para la humanidad, el acceder al espacio de una manera más sencilla, por decirlo de alguna manera, a lo que eran años anteriores. Diego, muchas gracias por este ratito. Volveremos a contactarte. Te mando un abrazo. Un abrazo para vos. Chao. Gracias, Diego. Diego Bagú nos contaba sobre los transbordadores y ahora contame, Mariano, sobre la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional no es la primera, pero sí es la más importante de todas las grandes bases orbitales que tuvo la humanidad, ¿no? Las primeras fueron rusas, incluso una de las más importantes se llamaba Mir, estuvo 15 años en el espacio, del 86 al 2001, y la Estación Espacial Internacional es un poco la gran base orbital donde participa no solamente la NASA, que es un poco, junto con la Agencia Espacial Rusa, los líderes en este emprendimiento que comenzó a fines de los 90 y obviamente todavía continúa, sino donde participan un total de 15 a 16 países, ¿no? Porque está la Agencia Espacial Norteamericana, la rusa, está la Agencia Espacial Europea, la ESA, que hace cosas extraordinarias también, sigue haciéndolas, la Agencia Espacial Japonesa, está también la Agencia Espacial de Canadá. Bueno, son muchos países que participan en esta especie de rompecabezas espacial, porque se fue llevando, como decía Diego, en transbordadores espaciales de a módulos, ¿no? Que son como unos grandes cilindros del tamaño de un colectivo, que se fueron ensamblando hasta alcanzar lo que es la Estación Espacial en 2020, que es una estructura de más de 100 metros de largo, 110 metros de largo, unos 100 de ancho, con unos enormes paneles solares, unos 400 toneladas de peso. Y bueno, es realmente impresionante desde todo punto de vista, ¿no? Aparte se realizan allí muchísimas actividades científicas de observación, de medicina, de biología, de física, lo que decía Diego, también de las condiciones de baja gravedad, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer ahí que acá no se pueden hacer, y realmente, bueno, una casi a modo anecdótico, ¿no? La vemos pasar por el cielo regularmente. Ajá. Muchas veces la gente ve pasar una lucecita por el cielo y 10, 15 noches al mes es la Estación Espacial Internacional, que está a 400 kilómetros de altura. ¿Cómo viven los astronautas en el espacio? ¿Cómo viven, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional? Te lo contamos en este informe. Varias de las actividades cotidianas básicas no resultan tan sencillas cuando se las quiere realizar en el espacio. Es el caso, por ejemplo, de una ducha, que se ve dificultada por la escasez de agua. Ocurre que gran parte de este elemento proviene de la Tierra gracias al transbordador espacial o a los vehículos automáticos de transporte, ya que la estación es capaz de producir solamente unos 24 litros de agua diarios, que obtiene del aire y del reciclaje de líquidos. Así, para asearse, los astronautas utilizan unas valijas personalizadas que cuentan con pequeñas bolsas de agua, jabón líquido, toallas, esponjas de baño y un shampoo que no necesita enjuagarse. En cuanto a la comida, hombres y mujeres se alimentan usando bandejas sujetadas a su cuerpo mediante una especie de arnés, mientras que los utensilios, como cuchillos y tenedores, son magnéticos, para evitar que se desprendan y vuelen. Cada paquete de comida está unido a las bandejas con velcro. Para hidratar el alimento, las naves cuentan con un recipiente con agua que se conecta a cada paquete, evitando derrames. Además, los tripulantes reciben un entrenamiento riguroso para convertirse en expertos chefs de comida preparada lejos del planeta Tierra. En la NASA existen libros de recetas para comida espacial, pero en el espacio, al menos por ahora, no se puede cocinar. Los astronautas solo deben calentar sus alimentos antes de consumirlos. El menú espacial incluye más de 20 platos diferentes, además de café instantáneo y bebidas energéticas. No se permiten aceites, manteca y azúcar, y se endulza con edulcorantes sintéticos. Como los alimentos deben durar aproximadamente un año, se los somete a un proceso de deshidratación en frío, lo que les permite permanecer en buen estado y mantener todos sus nutrientes. La ausencia de agua impide que desarrollen microbios. Una vez en el espacio, la comida se conserva gracias a los sistemas térmicos de refrigeración o de irradiación. En el caso de las bebidas, cuentan con un sorbete adherido que sirve para impedir que los líquidos sufran los efectos de la microgravedad.
Estas son algunas de las soluciones que la NASA ha encontrado para darle respuesta a las necesidades humanas básicas que involucran desarrollos tecnológicos diversos, muchos de los cuales los usamos cotidianamente en nuestra vida en la Tierra, como los sistemas de purificación de agua. Te contaba que en un ratito tenemos una comunicación con California, con Miguel San Martín, el ingeniero argentino que trabaja desde hace décadas en la NASA y que está trabajando para la misión Marte 2020. Pero ¿qué otros objetivos tiene actualmente la NASA, Mariano? Bueno, no podemos pasar por alto algo muy reciente, ¿no? Que es la colaboración entre la compañía SpaceX de Elon Musk y la NASA, justamente, que ha permitido el regreso de la NASA con capacidad propia de lanzamiento, ¿no? Porque en los últimos 10 años prácticamente, desde los transbordadores desaparecen, todo lo que sería el viaje y de vuelta a la estación espacial se hizo con naves rusas Soyuz, ¿no? Claro. Así que este agente nuevo que aparece, Elon Musk y su compañía SpaceX. Privado, ¿no? El privado es una alianza muy interesante porque está prometiendo grandes resultados a corto plazo, incluso el lanzamiento de flotas de satélites para internet y demás. Eso es un detalle que hay que tener en cuenta. Bueno, la NASA va a seguir profundizando el estudio de Marte con vehículos no tripulados todavía, como el que participa nuestro compatriota Miguel San Martín, uno de los grandes científicos del mundo, no solamente Argentina. Y también, por supuesto, lo que es la exploración del resto del sistema solar. Y no hay que olvidarse algo importantísimo, de acá 4 o 5 años, el programa Artemisa, que va a volver a llevar al hombre a la Luna, ¿no? Al menos del lado de Estados Unidos, porque China también quiere hacer lo mismo y otros países también. Y si queremos pensar un poquito más a largo plazo, no demasiado, y hablando de Marte también, quizás el gran cierre de esta primera parte del siglo XXI sea el viaje tripulado a Marte, ¿no? Que sería en la década 2030, donde la NASA obviamente tendría un rol importantísimo, quizás no único, pero digamos, para pensar cosas a futuro va por ahí la cosa. Si querés escribirnos podés hacerlo a porqué@mandarinatv.com. En Facebook nos encontrás como Todo Tiene un Porqué. En Twitter y en Instagram @porqué_TV. Como siempre, Mariano, muchas gracias. Sí. Y volveremos a consultarte cada vez que miremos al cielo. Después de la pausa vamos a estar con Miguel San Martín desde California, pero también vamos a hablar de qué forma los avances tecnológicos y las investigaciones de la NASA han aportado y sirven a nuestra vida cotidiana aquí en la Tierra. Espéranos, ya seguimos con Todo Tiene un Porqué. Continuamos con Todo Tiene un Porqué en la televisión pública. Hoy estamos contándote la historia de la NASA. En un ratito vamos a estar en contacto directamente con alguien que está trabajando en la NASA, el ingeniero Miguel San Martín. Pero ahora vamos a hablar de la tecnología de la NASA y para eso recibimos a un nuevo invitado. Hoy nos visita Livio Gratton. Livio es doctor en Ingeniería Aeroespacial. Es decano del Instituto Colomb, Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la Universidad Nacional de San Martín, dedicado a la investigación de temáticas espaciales y focalizado en pequeños satélites. Es miembro de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y es docente de posgrado de Mecánica Orbital y Aplicaciones en la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional de San Martín. Hola, Livio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias ¿Cómo estás? por venir. Bueno, contame, ¿para qué nos sirve la actividad espacial aquí en la Tierra? Bueno, hoy en día creo que lo podemos dividir en dos grandes partes. Uno son los beneficios directos, es decir, los datos que obtenemos desde el espacio sirven, por ejemplo, para los agricultores, para mejorar su cosecha, para predecir y tal vez prevenir desastres naturales, comunicaciones, ¿no? Del primer caso, por ejemplo, la misión SAOCOM, Argentina, que ya hay un satélite en órbita y próximamente se lanza el segundo, daría información muy importante. Comunicaciones tenemos los ARSAT, GPS para navegar. Esas son cosas muy directas que el usuario puede usufructuar muy contundentemente. Y después está la segunda parte, que es lo que pasaba inicialmente, cosas que se desarrollaban para alguna necesidad de una misión espacial, devienen en tecnologías que se aplican en el día a día, que seguramente veremos algunos ejemplos. Seguramente me vas a contar sobre ejemplos, empezando por la tecnología que utilizó la NASA para sus grandes misiones, ¿no? Para los hitos que ha logrado, por ejemplo, el alunizaje. ¿Qué tipo de tecnologías necesitó desarrollar la NASA para eso? Bueno, es la cantidad de cosas que hubo que desarrollar y cada una de ellas podía salir mal y hacer fracasar la misión. Claro. Pensemos que cuando se lanza el desafío de alunizar en 10 años, no tenían nada. O sea, tenían 15 minutos en el espacio, ¿no? Y entonces
una forma de ver las tecnologías necesarias es verlo por etapas. Antes del lanzamiento, ¿cómo simulás las cosas que no se hicieron nunca? Claro. En un ambiente, por ejemplo, que no tiene atmósfera, que es un sexto de la gravedad, toda la intuición, el entrenamiento del piloto que tuvo por años, ahí es totalmente diferente. Después en el lanzamiento, ¿cómo controlás esa bomba? Es una bomba controlada, con una energía impresionante. El control de la dirección, si uno mira con atención en un lanzamiento, en la base del cohete se mueven, ¿no? Todas las bocas para ir orientándolo. Lo que es la mecánica orbital, cómo hacer que llegue a su lugar, las tecnologías para el control, para hacer las cosas livianas, para que los tanques pudieran tener sus propelentes a esa presión, elementos muy resistentes, livianos. Para el alunizaje en sí, como decía, cómo simularlo antes, cómo hacer cohetes que no se podían probar. La primera vez que se encendía era en el momento de alunizar, con lo cual tenía que tener una robustez impresionante. Una vez en la Luna, el traje espacial, cómo sobrevivía esa persona, cómo aguantaba todas las temperaturas que tenía que tener, cómo transmitían las cosas desde allá, cómo se comunicaban. No solo el hablar, sino todos los datos, esa telemetría que permitía solucionar las cosas desde tierra y ayudar a los astronautas. Y es increíble cuando uno piensa que eso no se había hecho ni una vez, ¿no? Ni una vez. Ni una vez. Lo fueron haciendo por etapas, ¿no es cierto? Entonces, el Apolo 8 primero fue a la Luna, el Apolo 10 hizo como un dress rehearsal, ¿no? El ensayo general sin bajar, y los últimos 15 minutos es lo que Armstrong y Aldrin tienen que hacer por primera vez con gran intensidad y zozobra. Ahora, si tuvieras que resumir, es difícil, lo sé, los desafíos técnicos y humanos que tuvo que enfrentar la NASA, ¿cuáles dirías que fueron? El milagro del Apolo 11 y de todos los demás Apolos, yo lo centro en la forma de atacar esos desafíos. Y te doy un par de ejemplos. Al principio la autoridad indiscutida era Von Braun. Él tenía una idea de cómo llegar. Era construir un cohete gigantesco que despegue, alunice y vuelva. Lo defendió a muerte y al año se dio cuenta que estaba equivocado. Inmediatamente dijo, me equivoqué, cambiemos porque no llegamos. ¿Sí? MIT, que le dieron el primer contrato del Apolo para desarrollar las computadoras, ellos inicialmente dijeron, nosotros vamos a hacer todo, va a ser automatizado, el alunizaje, todo. A los 2 o 3 años, fin del 62, principio del 63, no vamos a llegar. No esperaron a 7 años, 8 años. Eso muestra un principio cultural que está muy arraigado en la NASA y tal vez en la sociedad norteamericana en sí, que es el Mission Success First, ¿no? El éxito de la misión está ante todo. Claro. Y eso empaña todo lo que han hecho. Tuvieron cosas muy jugadas. Por ejemplo, adoptaron los circuitos integrados, que era una tecnología nueva, la incorporaron. El 60% de los circuitos integrados que se hacían en todo el mundo iban al proyecto Apolo en ese momento, ¿no es cierto? Y hay una cuestión también relacionada con el management de un área que era totalmente nueva, que era el software. No había ingenieros de software. Tuvieron que empezar con eso. Y hay un jefe de proyecto que da un curso de gestión de proyectos espaciales acá, que se llama Daniel Caruso, y él dice, hay momentos en un proyecto que uno a lo mejor no tiene todos los datos y tiene que tomar decisiones con lo que tiene. Eso es aceptable siempre y cuando uno lo tenga en cuenta, y cuando llegan los datos uno puede volver atrás y asegurarse que esté todo bien. Eso la NASA lo tuvo que hacer permanentemente en el Apolo. Empezaron a escribir software a lo loco, y cuando se empezaron a implementar las cosas, ya 67, 68, tenían todo escrito sin metodologías. Tuvieron que ahí inventar lo que es la ingeniería de sistemas, los protocolos para revisar el software. Con respecto a los humanos, bueno, se podía hablar muchísimo de lo que fue la psicología del trabajo de estos 3 hombres que están acá. No eran amigos, no se llevaban bien. Se basaba todo en el respeto profesional, y cuando tuvieron emergencias y cosas que resolver, respondieron en forma impecable por ese respeto profesional que tenían. Hablabas de los beneficios indirectos cuando empezamos a conversar a propósito de la investigación espacial. ¿Qué productos utilizamos hoy que le debemos justamente a la carrera espacial? Bueno, uno muy fácil que vemos todos los días son los CMOS, ¿no? Son los semiconductores complementarios de óxido metálico, que eran necesarios para reducir el peso y la potencia necesaria para los instrumentos de observación. Eso es lo que permite las cámaras en los celulares, en las camaritas de HD que se usan. Otro ejemplo muy interesante hay una misión que se llama OSIRIS-REx, que salió en el 2016, fue a un asteroide que se llama Bennu.
Ahora en octubre, años después, va a bajar, va a tomar una muestra y la va a traer de vuelta a la Tierra en el 23. Uno de los instrumentos de esa misión es un altímetro láser que usa una tecnología LIDAR y que le sirvió para mapear, algo de mucha precisión, necesita saber bien cómo es la superficie de ese asteroide. Ese instrumento se adaptó y ahora desde aviones se usa para encontrar sitios arqueológicos que no se podrían detectar de otra manera. Otro ejemplo es sensores de radar que son muy sensibles y esos se adaptaron a drones que detectan víctimas debajo de escombros. En Nepal en 2015 4 personas se salvó la vida que estaban más de 5 metros debajo de escombros, se detectaron por sus signos vitales débiles. Ese es otro de los ejemplos. Son aplicaciones que no estaban previstas cuando se desarrollaron estas tecnologías, ¿no? Exacto. ¿Y cómo es que terminó desarrollando la NASA tecnología antisísmica? Bueno, los cuerpos tienen frecuencias de resonancia o modos, ¿no? En los cuales resuenan. Si uno agarra una guitarra, una cuerda, y con el dedo vos la cambias, cambia esa frecuencia de resonancia. Si vos le metés energía a eso y lo haces en esa misma frecuencia, la amplitud empieza a agrandarse. Entonces, si eso es un cohete o un edificio, puede ser algo, digamos, muy trágico. Estaban desarrollando un cohete, el Ares, y el motor tenía algunas frecuencias de funcionamiento que afectaban la estructura. Y probaron una tecnología que no era nueva, ya en el siglo XIX existía, que es el Tuned Mass Damper. Es un amortiguador que vos lo tuneás a esa frecuencia. Entonces, cuando llega esa energía, ¿no?, de modo de frecuencia, empieza a vibrar a lo loco y se traga esa energía y evita que vibre el resto. No podían usar lo tradicional porque este era un cohete muy finito. Entonces no entraban. Entonces tuvieron que desarrollar uno nuevo. Cuando lo probaron descubrieron que era 100 veces mejor a lo que esperaban. Tenía un efecto impensado. El proyecto se cancela, pero dicen esto no lo vamos a perder. Lo meten en un edificio del Centro Marshall donde estaban desarrollando. Le meten unos shakers para mover el edificio. Un caño con agua, lo prueban. Y en una reunión social, un ingeniero de NASA hablando con una ingeniera de una empresa de ingeniería de la construcción le comenta, bueno, van, piden la patente, lo hacen y desarrollan un elemento antisísmico que se puede instalar en cañerías en un edificio. Me queda un minutito, Livio, porque tenemos esta comunicación con California después de la pausa, así que esperanos, porque vamos a hablar con Miguel San Martín después de comerciales, pero antes te pregunto brevemente, ¿qué avance tecnológico que se esté trabajando en este momento te despierta más curiosidad o te parece más interesante de lo que esté trabajando la NASA de aquí para el futuro? Bueno, hay dos cosas. Se está pensando en estas misiones interplanetarias que duran mucho, por lo tanto, todo el tema de cómo hacer que sobreviva la gente, cómo se utilizan los mismos desechos para producir energía, qué elementos se pueden desarrollar para alimentarse, es una parte. Y la otra es que en esta etapa ya podemos adquirir mucha información cuando miramos a la Tierra. Antes lo que a lo mejor un píxel era 100 por 100 kilómetros, hoy es menos de 1 metro, con muchísimas bandas, hiperespectral, tenés mucha. El tema entonces es cómo lo bajás. Ahora hay demasiada información y no se llega a bajar a tiempo. Entonces eso es lo que se está buscando, formas de comunicarse, entre ellos la comunicación por láser es una de las cosas que están más en boga. Hacemos una pequeña pausa, espérame, Livio. Después de la pausa establecemos comunicación con California. Vamos a estar hablando con la NASA. Esperanos, ya venimos. Continuamos con Todo Tiene un Porqué. Hoy estamos contándote la historia de la NASA y llegamos al presente y llegamos al momento de conversar con nuestro compatriota en la NASA. Es un placer. Vamos a hablar con Miguel San Martín, es ingeniero electrónico, máster en Ingeniería Aeronáutica y Astronáutica. Se especializa en el guiado, navegación y control de naves espaciales interplanetarias. Miguel está en San Gabriel, California, en este momento muy cerca de Pasadena, donde funciona el laboratorio de propulsión a reacción de la NASA, el Jet Propulsion Laboratory, Miguel nos está escuchando. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Todo bien? Gracias por atendernos. Bien, Juan. Muy bien, gracias. Bueno, contanos, ¿cuál es tu trabajo en la NASA?
Bueno, en este momento soy jefe de ingeniería de la sección de guiado y control, que es uno de los... el laboratorio está dividido en diferentes secciones, mecánica, aviónica, software, ¿no es cierto? Instrumentos científicos. Bueno, el área mía es guiado y control, que es el que controla la nave espacial en todas las fases del viaje a Marte y también ciertos aspectos del vehículo robótico en la superficie de Marte. Controlar la rotación del vehículo y la traslación, así que todo, incluyendo el sistema de descenso en Marte, que el vehículo tiene que ser guiado en forma precisa para un aterrizaje suave en la superficie. Cuántas cosas, ¿no? Cuántos problemas a los que hay que enfrentarse, me imagino. Ahora, hace décadas que estás trabajando en la NASA, Miguel. ¿En qué misiones has participado hasta el momento? Bueno, directa e indirectamente varias. Directas, mi primera misión, donde yo escribí un software, digamos, que voló, fue Cassini, que fue una misión a Saturno. Hice el software que determinaba la orientación del vehículo con respecto a las estrellas, que es una de las típicas funciones de los satélites o naves espaciales. Después entré en Marte a hacer misiones a Marte, Mars Pathfinder, los vehículos robóticos Spirit y Opportunity, Curiosity. En todas me desempeñé como jefe de ingeniería en sistema de guiado, navegación y control. Ahora asesoro Perseverancia o Mars 2020, como decimos acá, y trabajo en otros estudios como diseñando un concepto para aterrizar en Europa, que es una luna de Júpiter que puede tener vida. Y también estoy asesorando un poco en el tema de volver a la Luna con astronautas para el 2024, Artemis. ¿Y en qué consiste la misión actual, Mars 2020, y cuál es tu trabajo en particular en esta misión? Sí, bueno, empiezo por eso. El sistema de descenso y el viaje a Marte del vehículo es idéntico al diseño que hicimos para el Pathfinder. El sistema de descenso también es prácticamente idéntico con unas mejoras interesantes. Por lo tanto, yo asesoro porque conozco muy bien cómo funciona el sistema. Son miembros de varios paneles digamos, que consultan y también revisan el diseño, ¿no es cierto? Como me tocó a mí, cuando era parte de esas misiones, uno tiene que presentar el diseño frente a un panel de expertos que te critica y que le trata de buscar, digamos, todos los errores. Es parte de la danza que uno tiene que hacer. Ahora me toca a mí estar del lado de los críticos, digamos, de buscarle un poco el pelo al huevo, como decimos allá en la Argentina. Y el objetivo de la misión sigue, digamos, el mismo hilo de investigación que empezó con Viking, que es determinar si hubo vida en Marte en alguna época, cuando se creía que hace 3.000 millones de años Marte era un planeta cálido y húmedo como la Tierra, donde podría haber surgido la vida. Pero esta vez vamos con mejores instrumentos científicos para detectar biofirmas, es decir, no detectar vida en forma directa como intentó hacer Viking, que es muy difícil, pero sí detectar rastros de esa vida, ¿no es cierto?, en formas de minerales, que ciertos minerales son producidos en la presencia biológica, o cómo esos minerales son distribuidos en la roca, por ejemplo, puede indicar una acción biológica, pero también podría ser otro tipo de acción geológica, así que los mismos minerales siempre tienen varias explicaciones, pero tienes instrumentos para poder ahora discernir si es de origen biológico o no biológico. También va a tomar muestras, que para el día de mañana otra misión que ya empezamos a trabajar las va a traer de vuelta a la Tierra para ahí sí poder analizarla con todos los instrumentos científicos habidos y por haber, por rastros de vida en forma directa en ese caso. Otro objetivo importante también que tenemos es, que tiene Perseverancia, la misión Perseverancia, es prepararnos para un futuro vuelo tripulado a Marte. Va a llevar un instrumento que va a utilizar el dióxido de carbono que está presente en la atmósfera marciana para convertirlo en oxígeno, lo cual se podría utilizar para astronautas para respirar y también como parte del combustible de un retorno a la Tierra.
Y también lleva, por ejemplo, otro experimento que va a llevar muestras de diferentes materiales de un traje de astronauta para determinar cómo se deteriora en el medio de Marte. Así que son varios objetivos científicos, pero el principal es la astrobiología. Parece haber también varios experimentos, Miguel, en lo que mencionás, preparando justamente una colonia humana, digamos, en Marte. ¿Qué posibilidades le ves y para cuándo a ese proyecto? Bueno, colonia humana va a llevar un tiempo, en mi opinión. Es muy difícil. Me pondría muy contentos simplemente ver lo que se hizo con Apolo en los años 60, pero con Marte, es decir, que lleve un par de astronautas y que hagan una expedición con cierto nivel científico, como fue Apolo 17 al final, y que vuelvan, digamos. Eso sería fantástico. Si yo eso lo veo, me encantaría. Es muy difícil. El vuelo tripulado a Marte, a la superficie, es considerablemente más dificultoso que ir a la Luna, por eso no lo hemos hecho. Calculo que eso ocurrirá tal vez en la próxima década, finales de la próxima década, y bueno, hay una colonia aún más adelante. Elon Musk es más impaciente, él piensa que lo puede hacer todo en la década que viene. Ojalá que tenga razón. Me encantaría ver una colonia, una base permanente en Marte, pero lo veo dificultoso. Te lo mereces, Miguel. Ojalá que lo puedas ver, y a mí también me gustaría hacerlo. Se me acabó el tiempo, lamentablemente. Te agradezco mucho por estos minutos, Miguel. Ha sido un placer y un honor para nosotros conversar con vos. El placer es mío. Hasta luego. Un abrazo grande. Miguel San Martín desde California, trabajando para la NASA desde hace décadas. Llegamos nosotros al final de nuestro programa de hoy. Livio, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Fue muy interesante escucharte también. Volveremos a consultarte cuando miremos al espacio. A vos te decimos que podés quedarte ahora con Juani Andino y Cata Delía, que hacen Altavoz con todo su equipo en la televisión pública. Nosotros nos vamos hasta nuestro próximo programa. Tendremos más preguntas, buscaremos más respuestas, pero sobre otros temas, porque todo tiene un porqué. Claro. Chau. Gracias.